la última presentación que realizamos en la asamblea anterior, dado que recién venimos saliendo de la última reunión, que cerramos el último punto a las 5:30, o sea, por eso llegamos un poco tarde, tenemos estos problemas que no pudimos solucionar antes, dado que estábamos en una reunión y terminando la reunión nos vinimos. Así que vamos a comenzar. Bueno, entregamos, ¿cierto?, los resultados de las votaciones ¿cierto?, de la renovación del directorio, pero a lo que quiero ir con esta presentación eran los puntos que teníamos, ¿cierto?, que teníamos acordado, o que los avances que llevábamos a la última asamblea. A eso los quiero llevar. Que finalmente nos llevó, ¿cierto?, a realizar la votación de la web, ¿cierto? ¿Y por qué quiero comenzar con esto? Porque después vamos a ir viendo punto por punto y, ¿cierto?, y vamos a ir revisando cómo cerramos los puntos, ¿verdad? Cómo fueron cerrando los puntos. Quiero llevarlo a lo que íbamos en la última asamblea. Estos eran los puntos que llevábamos acordados hasta la asamblea anterior, ¿cierto?, previo a la votación de la web. Como punto acordado, ¿cierto?, están estos. Y teníamos, ¿cierto?, teníamos varios puntos pendientes, los voy a revisar a ver para enseguida, que eran como los puntos, ¿cierto?, más duros, seguros que veía los públicos. Bueno, los puntos y de dónde los quería llevar finalmente para que vean la cantidad que eran, que los tenían entrampados en la liberación, que estaba cerrada la liberación. Igual que quiero decirles que efectivamente tienen que haberse dado cuenta que la negociación estuvo bien dura, fue un duro trabajo, estuvo 6 meses. Hasta la asamblea anterior teníamos estos puntos que eran sumamente importantes para nosotros, pendientes, y no los teníamos cerrados. Y para hoy día, para todos, hay una respuesta. Y esto es lo que también, ¿cierto?, presentamos en la última asamblea. ¿Ya? Estamos haciendo un breve resumen y ahora lo vamos a tirar derecho a punto por punto. ¿Ya, claro? Bueno, es lo mismo que enviamos, la última vez, es lo mismo que enviamos. No estoy mostrando nada más. Solo quiero partir de una base. Vamos a ir a revisar ahora los puntos a punto. Con respecto a la... Porque tengo que ir... Ahí voy bajando cuando te vaya diciendo, como para poder ganarme por acá y poder... Bueno, con respecto a las remuneraciones, no teníamos nada definido en el convenio colectivo anterior. Hoy día dejamos un aumento de un 10% para los socios con sueldos que tengan que estén bajo a la media de la estructura, de una estructura que nos costó definir porque no teníamos una estructura definida entre servicios empresariales, y lo que se va a hacer, y que por ejemplo con un cargo como técnico en terreno se va a tomar el sueldo más bajo con el sueldo más alto, de eso se va a sacar una media y se va a llevar a esta media con un tope de 10%. Y en este punto, la voy a explicar un poquito más en profundidad. Le voy a pedir a Manuel que profundice. En resumen, Manuel. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, vamos a tratar de hablar fuerte para que nos puedan escuchar. A ver, si ustedes recuerdan, en el punto de ajuste de remuneraciones, la verdad que la empresa es donde quizás menos quería aflojar, ¿ya? E inicialmente daba un número muy mezquino de gente, y por tanto construir este punto fue muy difícil. Y por eso quizás ustedes encuentren que tiene una arquitectura un tanto enredada. Vamos a tratar de desenredar esto. Pero esto es fruto cuando las negociaciones están muy entrabadas, están muy difíciles, y es muy difícil sacarle a la empresa en estos puntos, es que se termina con construcciones que son un poco complejas.
¿ya? Entonces, explicamos. Primero lo que se ha determinado es lo siguiente. Se termina construyendo un valor referencial que es un promedio. Este promedio se construye sobre la base de mirar cada cargo, por ejemplo los técnicos, ¿ya? Y se excluye, solo para efectos del promedio, el 10% que está más abajo y el 10% que está más arriba, ¿ya? Incluir el más arriba en el caso de algunos de los que trabajan en mineras, ¿ya? No es que quiera excluir a esas personas, es para construir el promedio. Entonces, saco el promedio sacando las puntas de las desviaciones del 10%. Saco este promedio. Luego, lo que se acuerda es que todas aquellas personas que estén por debajo de este promedio van a ser llevadas en el transcurso del convenio a ese promedio. ¿Ya? ¿Con qué mecanismo? Se van a tomar, por ejemplo, si hubiera 20 personas, ¿ya? Por debajo del promedio, ¿ya? Se llevan de a tercios hacia el promedio, ¿ya? Pero adicionalmente, el sindicato ha logrado de que, aun si ese tercio es por debajo del 20 personas, ¿ya? Del total de los trabajadores del sindicato, ese 20 se completa con la gente que está sobre la media, ¿ya? Si del total de una votación en este caso, ese tercio nos da menos de 20, entonces vamos a buscar gente que está por sobre la media, ¿ya? El criterio que se establece para ver quiénes, primero los mirar que están por debajo de la media, es el tema de la antigüedad y la evaluación, ¿ya? Poniéndose como condición aquellos que no hayan recibido reajuste en los últimos 2 años, porque en realidad estamos tratando de ordenar la estructura de reajuste, ¿ya? Y evidentemente que tenga una evaluación aceptable. Eso es lo que está en ese... Ahora, este reajuste tiene como un techo en la primera vuelta un 10%, ¿ya? Por ejemplo, si alguien está muy por debajo y le resta llegar un 18%, su primer trancada va a ser ¿de cuánto? De un 10%, ¿ya? Y si quiera después de nuevo en el tercio de abajo, él vuelve a dar una trancada ahora de 8 para llegar a ese nivel, ¿ya? Entonces lo que se está buscando acá es construir una estructura de renta que en la práctica acá no existía, que vaya ordenando y vaya generando equidad, porque hay una dispersión salarial por cargo muy grande. Y entonces estamos construyendo una media, como le hemos contado, estamos con el compromiso estructurado de que todo el mundo va a la media, ¿ya? En cantidades de un tercio por año, ¿ya? Con criterios de antigüedad, de evaluación y de que efectivamente no hayan tenido aumento en los últimos 2 años para ir generando efectivamente esta equidad, ¿ya? Y el techo, como he dicho, entonces 10%, pero no es que usted se congele en 10%, en ese año se congela en el salto 10%, pero vuelve a saltar si no está por debajo de la media, ¿ya? Eso es lo que está escriturado, ¿ya? Bueno, espero haber sido relativamente claro. Sí, es complicado entender un poco ese punto. Nosotros lo dejamos bien redactado en el contrato y de todas maneras le dimos 1000 vueltas para que quedara bien escrito y que obviamente fuera beneficioso para la gente. Con respecto al reajuste de IPC, eso se mantuvo lo que teníamos en el convenio anterior, cada 6 meses, ¿ah? Hay mucho que profundizar. Con respecto al reajuste IPC, cuando supere algún porcentaje, nosotros no teníamos nada definido en el antiguo convenio colectivo y hoy día quedó que cuando sea un 4,5%, ¿cierto? Por ejemplo, en un mes, el IPC llegara a un 4,5%, se va a aplicar el reajuste. ¿Ya? Y no se va a esperar los 6 meses. Esa es la idea de ese punto. Que no lo teníamos y bueno, quedó definido de esa manera. Con respecto al sistema de remuneraciones, no teníamos nada definido en ese punto y la empresa se comprometió que durante el año 2014 con una empresa externa hacer una estructura de remuneraciones para el sindicato o para la empresa de servicios empresariales. Como no teníamos esta estructura, es por eso que tuvimos que trabajar en base a lo que recién acaba de explicar Manuel, ¿ya? De cargo y por las más bajas y por los más altos que sacan un promedio a red. Ahí baja un poco, por favor. Ahí. Bueno, con respecto a las solicitudes de revisión de renta, no teníamos tampoco definido y dejamos ahí algo escrito para que las personas que solicitan revisión de renta por lo menos tienen una respuesta. A veces pasaba que uno pedía una renta o pedía un aumento de renta y ni siquiera tenía una respuesta. Ahí dejamos que por lo menos se comprometieran con entregar la respuesta a esta gente que hace sus solicitudes, ¿sí? Ahí no había nada definido.
Con respecto a los concursos internos, también dejamos escrito, que tampoco teníamos definido en el convenio anterior, nada escrito con respecto a los concursos internos, para que la gente se pueda, que postule, ¿cierto? Se le puede entregar una información de quedó o no quedó y también puede postular a los concursos internos. Con respecto a la gratificación, mantenemos lo que teníamos en el convenio anterior, de un 4,5 ingresos mínimos, y hoy día quedó estipulado de igual forma. Con respecto a la evaluación de desempeño, ¿cierto? Teníamos actualmente para todos los socios de evaluación de desempeño y se mantiene, ¿cierto?, evaluación de desempeño para la nueva gente. Con respecto al bono de cumplimiento objetivo, y este número hay que tomarlo ahí en consideración, si bien nosotros en algún momento informalmente recibimos en algún año un 0,5, después recibimos un 0,9 de acuerdo a las utilidades, hoy día este punto para nosotros es un logro, ya que no estaba en nuestro convenio y lo dejamos estipulado en nuestro convenio como lo queríamos, ¿cierto?, que fuera calculado a lo menos en una renta, con una tabla, y lo que logramos, y estaba bien duro en este punto, es que lográramos el 50% de asegurado de lo que hoy día genera el holding, y el otro 50% va a estar atachado a una encuesta, a 3 opciones, ¿no?, que la tiene que definir el sindicato con la empresa, que aún no quedó definida. Puede ser una encuesta, puede ser a los resultados de este servicio, y no me acuerdo cuál era la otra opción. Pero eran 3 opciones. ¿Puedo explicar yo si quieres que complemento en este punto? Cumplimiento objetivo. ¿Sí? Bueno, pero esa la tenemos que definir con la empresa. Hay un 50% asegurado que va de la utilidad del holding. Este punto lo costó mucho, insisto, dado a que la empresa en sus instrucciones de separar la empresa no quería nada que estuviera ligado con el holding. Logramos asegurar un 50% y lo otro va a quedar, ¿cierto?, definido una vez que se defina cuál va a ser la opción, ya sea por una encuesta, las metas del servicio y, perdóname que no recuerdo la hora, sin esta opción. Si quieres complemento un poco este punto. Manuel, ¿Sí? profundiza. A ver, este es un bono de pago anual, ¿ya?, que está sujeto al resultado de cómo le vaya a Entel Servicios, ¿ya? Si Entel Servicios le va bien, eso tiene que reflejarse en un bono para ustedes. Si le va más o menos, será un bono más o menos, y si le va mal, no habrá nada, ¿ya? Entonces, ¿cómo se mide? Esto es una división bastante fácil, ¿ya? Es el resultado operacional real, que es una cosa que está en los estados financieros, que esto va a impuesto interno, que se audita, ¿ya? Uno toma los estados de resultados y hay una línea que se llama resultado operacional, que es el resultado propio del giro, ¿ya?, del negocio, ¿ya? Y ese resultado efectivo se compara, como vale el numerador de abajo, va el resultado proyectado, ¿ya? Entonces es una división, ¿ya? Resultado efectivo, como efectivas las lucas que hubo efectivamente, versus las lucas que ellos proyectaron que debía haber habido a final de año, ¿ya? Entonces el compromiso que ellos tienen es que le entregan al sindicato y dicen, mira, nosotros proyectamos como resultado del negocio, que técnicamente se llama resultado operacional, que vamos a sacar, no sé, 80 millones, estoy inventando una cifra, ¿ya? Y si efectivamente, eso se lo pasan por escrito a la directiva, ¿ya? Y a fin de año ve cuánto efectivamente sacaron y dice, mira, sacamos 88 millones. O sea, sacamos un 10% más que los 80 que sacamos en términos reales, sacamos un 10% más. Y se va a una tabla, ¿ya? Y en la tabla dice, si sacaron 110%, una tabla que queda escrita acá todo, entonces a cada trabajador le corresponde 1,4 rentas, ¿ya? Pero pudieran no sacar un 10% de aumento, podría ser la cosa un 105, por tanto 5% por arriba, entonces en ese caso ustedes sacarían 1,2 rentas. Si efectivamente la empresa proyectó 80 palos y obtuvo los 80 palos clavados, entonces acá cada uno de ustedes tiene derecho a una renta, ¿ya? Ahora, si saca 95%, ¿ya?, 76 palos en vez de los 80, ¿ya?, entonces ustedes tienen 0,85, un poco menos, 6 séptimos, un poco menos que una renta. Y si sacan 90%, igual les pagan, ¿ya? En ese caso, les pagan 0,75, 3 cuartos. De ahí para abajo sonamos, en eso hay que ser claro, ¿ya? Entonces, aquí había un tema, porque nosotros estamos migrando desde el punto de vista de la mirada de los resultados desde Entel Holding a Entel Servicios. Y entonces nosotros le dijimos, mira,
yo me lanzo, pero me lanzo con paracaídas. ¿Ya? Entonces el primer año me tenéis que asegurar el piso 50%. ¿Ya? Porque yo no tengo yo venía de la otra y ahí más o menos ya conocía cómo viene la mano, porque tenemos historia para atrás ahí, ¿cierto? Y acá no sabemos. Entonces yo a todo evento, aunque no tengáis pérdida, aunque esté por debajo del 90, yo parto el año 1 con 50%. ¿Ya? Y están otras variantes ya más de detalle que decía, mira, ¿qué vamos a mirar este año? Vamos a mirar el resultado operacional del servicio, es una posibilidad. Vamos a mirar el del holding, es otra posibilidad que se va a terminar de discutir con la directiva. O vamos a hacer una encuesta que se haga con terceros. Y esa parte se termina de abrochar con la directiva. Eso es lo que tenemos en el bono de complemento. Ahí están las tres opciones que no me acordaba, era volver al holding. Uno era la encuesta, a los estados resultados de este servicio, y si esas dos no nos satisfacen, volver de nuevo un 50% del holding, completando el 100%. Así que creemos que quedó bien amarrado el servicio. ¿Quedó más o menos claro? Bueno, acá. ¿Eso es solo por el primer año o por los tres? Pero en 2 años la negociación por dura el contrario. Al primer año se quedan un 50%, para el segundo vamos a ver de qué forma vamos a cubrir el otro 50% y ahí va a quedar armado el punto para los 2 años siguientes. Pero el 50% ya está asegurado. Bueno, con respecto a la bonificación de alimentación, quedó lo que teníamos con el porcentaje de resultados de 1953 diarios y se mantuvo a 36. Con respecto a la bonificación especial de alimentación, los sábados, domingos festivos, también lo dejamos estipulado de la manera igual. De sábado, domingo festivo, ¿cierto? Con un recargo de 100%, ¿cierto? De la gente que trabaja en esos días. Con respecto a la asignación especial de fiestas dentro de este servicio, este punto apunta y no lo teníamos, importante, un beneficio nuevo, que para la gente que esté trabajando en la fiesta anual o en la fiesta 18 de septiembre, le tengo que trabajar, va a recibir una asignación de 10.000 pesos porque no puedo participar en esta fiesta. ¿Ya? Y también, bueno, también la gente de región, obviamente. No va a participar en esta fiesta. ¿Ya? Ese punto está orientado para esa gente. Con respecto a la asignación de movilización, ¿cierto? Los 29.000% mensuales, ¿qué es lo que tenemos los 29.000% mensuales? Ahí. Con respecto a la asignación especial de movilización, el uso de móvil, que a veces teníamos este problema de que había personas que había jefaturas que sí permitían usar móvil a cierto horario y otras personas no lo dejaban usar móvil a cierto horario, y esto quedó plasmado en el contrato colectivo, en horarios también definidos, pero para que la gente pueda usarlo y no pueda andar preguntando, ¿es posible? ¿Se puede? ¿No se puede? Me lo quedó plasmado para todos. Eso es punto a punto para esas personas. Con respecto a la asignación de TAT, lo que teníamos era 10.253 para sábado, domingo y festivo. Para sábado, domingo y festivo al 100%. No, para sábado, domingo y festivo no más teníamos. Ese 100% ahí está de más, porque lo que aplica el 100% que agregamos para los días 24 y 31 de diciembre. ¿Ya? Esa es la diferencia o la mejora que hubo ahí en la asignación de TAT. Sí. Y la mejora fue que también era un 100% para las personas que trabajen en noche de 24 y 31 de diciembre. Esa es la mejora de la asignación de edad. Con respecto a la asignación de noche de Navidad y Año Nuevo, quedó en 66.000 pesos brutos. Y bueno, eso es lo que teníamos en el convenio actual y quedó igual en 66.000 pesos brutos, pero lo dejamos como voluntario, ¿sí? Que la gente voluntariamente trabaje en esas fechas, no sea obligación, y si la persona está de turno, porque trabaja como turno rotario, igual se le va a pagar esa asignación, ya que está cumpliendo su turno, pero se le va a pagar la asignación. ¿Ya? Eso. Con respecto a la asignación de turno rotativo permanente, en el convenio teníamos un 10% sobre el sueldo base y, bueno, y se incrementó en un 10,5% del sueldo base. Con respecto a la hora extraordinaria, nosotros teníamos un 100% para los sábados, domingos y festivos y quedó estipulado
y la mejora en este punto es que mantuvimos el sábado, domingo efectivo y sumamos de lunes a viernes desde las 22 hasta las 0 horas. La gente que trabaja desde las 22 a las 0 horas también puede cobrar Hasta las 6. 22 a las 6. Hasta A las 6 de la mañana. Sí, por las 6 de la mañana. Pero bueno, ahí está escrito bien. Desde las 22 hasta las 6 de la mañana. Con respecto a la asignación de reemplazo de jefatura, no teníamos nada estipulado en el convenio actual y quedó una asignación para las personas de igual o superior a 21 días de reemplazo de corrido a un 10% de su remuneración diaria. ¿Ya? Ese también es un punto nuevo, importante señalar. Con respecto al feriado oral, ¿cierto? Que tiene que ver con temas de vacaciones. Nosotros teníamos en el convenio actual, para las personas que ganaban menos de 550.000 pesos, no le aplicaban descuento, y para las personas que tenían mayor a 550.000 pesos, se le aplicaba el descuento de la colación en los días de vacaciones. Lo que quedó estipulado en el contrato colectivo es que para las personas que tengan descuento menor a 550.000 pesos, se les va a aplicar un descuento de la colación, pero sin embargo se les va a entregar un bono de 40.000 pesos. Y para las personas, no, me equivoqué. Las personas con menor de 500.000 pesos no van a tener descuento de colación y se les va a dar un bono de 40.000 pesos. A las personas con mayor de 550.000 pesos se les va a aplicar el descuento y va a tener un bono de 85.000 pesos. Más un préstamo opcional de un 15% de renta. Ahí está de 15, pero un 15% de la renta. ¿Ya? Eso es lo que quedó definido con respecto a las vacaciones, feriados. ¿Cuánto van a ser? 10 días. El requisito de 10 días. Es importante también que en este punto nosotros en el convenio actual teníamos solo el descuento de colación. Hoy día logramos igual, si bien hay un descuento, pero también está el bono. ¿Ya? Esto nos crea un precedente importante para las futuras negociaciones, ya que este va a ser nuestro piso para más adelante. Así que es súper importante recalcar eso. Puede que a algunos les guste o no les guste los montos que están, pero la verdad que hoy día es importante porque nos costó mucho conseguir este punto, es un precedente importantísimo para las futuras negociaciones. Así que eso quiero que se queden bien con eso, porque la verdad que costó mucho conseguir este punto. Con respecto a los permisos por fallecimiento, nosotros teníamos el convenio del día para cónyuge e hijo. Se mantuvo igual 3 días para cónyuge e hijo, pero sin embargo, incrementamos, por ejemplo, no teníamos nosotros los 2 días para padre, hermano, un día para abuelo, suegro, y para las personas que por problemas tengan que viajar de 500 kilómetros, un día adicional. Eso no lo teníamos nosotros con respecto a los permisos. Pero nosotros teníamos 3 días de permiso por fallecimiento. Así que ahí también hubo un incremento. 250 kilómetros. Ah, bueno. 250 kilómetros. Lo bajamos ahí, no pasamos a cambiar. Pero en 250 kilómetros. Es que ir y vuelta. Con respecto a los permisos por nacimiento, nosotros teníamos el convenio 3 días y eso lo tuvimos, la verdad que ahí solo vamos a ir a huelga por 3 días de permiso por un día más, un día menos. Con respecto a los permisos a dirigentes sindicales, nosotros en el convenio lo teníamos tal cual y en el contrato actual se agregó a las personas para estudio de posgrado. Los mismos permisos que tengan los dirigentes para las personas que tengan o quieren estudiar de posgrado también está estipulado. Con respecto a los feriados, a los días interferiados, nosotros en el convenio teníamos un día por semestre y en el convenio, en el contrato también quedó un día por semestre. Con respecto al vestuario, se mantuvo el beneficio y en el actual también se mantuvo con las mismas prendas, las mismas cantidades de uniforme. Con respecto a la sala cuna, esto tampoco estaba definido en nuestro convenio anterior. Quedó 161.000 pesos, ¿cierto? Más 2 pasajes de metro
en el caso de que la funcionaria lo necesite. También quedó nuestro contrato colectivo de esa manera. El punto también que no estaba antes en nuestro convenio colectivo. Con respecto a los permisos por enfermedad grave, no teníamos nosotros días definidos en el convenio y dejamos 5 días al año. Para trasladarse fuera de la localidad, ¿cierto? Y para cónyuge e hijos, ¿cierto? Una persona que quizás por enfermedad grave tiene que trasladarse quizás a Concepción o de Concepción a Santiago, pueden hacer uso de ahí de esos días adicionales por enfermedad grave. Con respecto a los permisos por matrimonio, teníamos 3 días estipulados y mantuvimos 3 días. Y cuando te dimos el bono, la gente ahí nos dijeron, no hay que darle el bono, hay que retar a esos que se ganan. Pero bueno, así que se mantuvo el permiso de los días por matrimonio. Con respecto al día de cumpleaños del trabajador, no teníamos nada estipulado en el convenio colectivo. Y quedó estipulado que la gente se pueda retirar desde las 14 horas, porque eso también había un problema en algunas personas. Algunos se lo podían tomar, a otros andaban preguntando, otros les ponían problemas a la jefatura, y al dejarlo ya en nuestro contrato colectivo, ahí aplica para todos. Pero eso solo para la gente que está en turno rotativo y está en turno de función y no se puede retirar, se puede conversar con el jefe y quizás tomarse en un día que coma. Así que ¿cómo disculpa la nutrición? No, eso para las personas que caen fin de semana, que no se lo puedo tomar por ese motivo, no llegó un acuerdo con el eso se pierde. No es que se va a pagar por una asignación especial, o se lo va a poder tomar, no sé, cayó el fin de semana, bueno, cayó el fin de semana, pero tiene una hora laboral, se puede tomar. ¿Ok? Sigue, por favor. Con respecto a los viáticos nacionales y al extranjero, se mantuvo lo que teníamos y en el nuevo contrato también quedó estipulado de la misma manera, quedaron reajustados los valores no más de viáticos para nacionales y extranjeros. Con respecto al plan de salud de vida y dental que teníamos en el convenio, quedó tal cual las pólizas al contrato actual. Quedaron tal cual las pólizas y mantuvimos el de salud y el de dental. Con respecto al subsidio por enfermedad, el pago de las 3 primeras días de licencia también se mantuvo en nuestro contrato colectivo. Ese pago los 3 días de licencia era, no me acuerdo que yo pregunté en su momento, me habían dicho que era una vez al año. Una vez al año. Yo igual. Una vez al año. No. Eso siempre es una vez al año. El que quien lo cobró 3 veces, bueno, ahí salió. Pero es una vez al año, sí. Eso. ¿Ya? Y con respecto chiquillo, por favor. Con respecto al pago prolongado de las licencias, nosotros también levantamos esa solicitud que salió desde la asamblea y quedó la empresa en conjunto al sindicato de generar un procedimiento para el pago prolongado, ya que ahí tienen que hacer algunos convenios con salud, con ASA, porque no es llegar y dejar los títulos en estos momentos no era tan fácil, pero sin embargo yo estipulaba ahí que se va a hacer algo, que se va a crear un procedimiento para hacer el pago prolongado. Y la gente, eso es lo que nos pedía, de que cuando la gente tuviera una licencia, ¿cierto?, la empresa se hiciera cargo de esta licencia y después pueda descontar. Eso apunta hacia allá. ¿Ya? Con respecto al servicio de telecomunicaciones, de lo que hoy día teníamos, y la diferencia que nos quería, y aquí el problema que teníamos de los servicios de telecomunicaciones es que por políticas de empresas de telecomunicaciones, no solo del TEL, están saliendo del plan ilimitado y a nosotros nos querían dejar, o nos estaban proponiendo los 2 gigas, que nosotros lo que quedamos de acuerdo en este punto es que una vez que las directivas sindicales del holding decidan qué planes van a crear para salirse del ilimitado, nosotros vamos a participar, vamos a tener lo mismo, vamos a poder optar, ¿cierto?, a 2 alternativas de planes para poder salir de los ilimitados, pero siempre y cuando todas las directivas sindicales estén de acuerdo con los planes que se están abordando. No en estos momentos tan rápido decidir en los 2 gigas que quizás no iba a ser conveniente, quizás en el futuro pueden ser otros planes que nos van a convenir mejor. Por ahora se mantuvo tal sigue limitado, pero en algún momento tendremos que cambiar del